Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Es muy difícil sustraerse a una dinámica en el tratamiento de la información que se nos ha impuesto. Como era casi exclusiva la circulación de datos, noticias ligados con la pandemia hasta hace 10 días atrás, ahora parece dominar la escena lo que ocurre con la guerra entre Rusia y Ucrania / la OTAN, porque ahí hay que hacer una precisión. Nos preguntamos cómo es el día después de la guerra, el día después de mañana, que no sabemos cuándo va a suceder. Pero para eso vamos a convocar a un especialista, doctorado en Historia en la Universidad de Salamanca, en España, docente, catedrático universitario, que se especializa en Historia Contemporánea. Voy a saludar al profesor Damián Antúnez. Hola Damián, un gusto. ¿Cómo va? Un gusto, Guillermo. Aquí estamos, bueno, como bien lo planteas, con este problema que bien lo definiste, ¿no? Es Ucrania y la OTAN, ¿sí? Y Rusia, ¿sí? Y hay que subrayar lo de la OTAN. ¿Hay un punto de inflexión en este episodio, en la historia moderna reciente, Damián? ¿Es de una contextura para marcar el cambio, un giro en el devenir de los acontecimientos, o una guerra más? Me parece que las guerras nunca son una guerra más, ¿no? En el sentido de que siempre construyen una ruptura, ¿sí? Son un fenómeno de ruptura, indudablemente. Ahora bien, pero las guerras siempre contienen elementos del pasado, condensan elementos del pasado indudablemente. Una guerra, los episodios bélicos, son episodios indudablemente históricos, ¿sí? Netamente históricos, pero que a su vez, digamos, generan esas rupturas que proyectan nuevos escenarios hacia el futuro, indudablemente. Tienen, un presente trágico, ¿sí? Un pasado, un ADN en el pasado, indudablemente, y proyectan un futuro que siempre es incierto, ¿sí? Ahora bien, con esto, en este caso particular, las raíces son hondas, ¿sí? Las raíces nos podemos ir digamos, a lo que es el núcleo de la conflictividad en el siglo XIX, ¿sí? Que se conoce como la cuestión de Oriente, con la guerra de Crimea de 1853 a 1856, de ahí proyectándolos hasta las guerras mundiales. Nos metemos en la Guerra Fría, y ¿sabes lo que te diría, Guillermo? Que lo que estamos viendo en estos días, lamentablemente, es la peor herencia de la Guerra Fría que está habitando entre nosotros. Esa es la primera definición que te diría, porque estamos recreando, ¿sí? Esta cuestión de yanquis versus rusos, River Boca, ponemos banderas, colocamos carteles, creemos que de un lado está la plena libertad y del otro lado está la plena autocracia, y nos perdemos, analizar el conflicto en sus raíces, en sus causas y en sus proyecciones. ¿Eso es por desinformados que estamos, o porque hay una intencionalidad manifiesta en que hagamos esa lectura de los acontecimientos? Guillermo, porque las guerras y este tipo de acontecimientos en el seno, ¿sí? De una formación social capitalista, en el seno del capitalismo, son un entramado, ¿sí? Una maraña de intereses, ¿sí? Son una maraña de intereses donde las partes esconden lo que quieren esconder y proyectan lo que quieren proyectar, ¿sí? Si hay algo que se está viendo en estos tiempos es el arsenal, ¿sí? Del aparato, del poder, del poder de Occidente, del poder occidental, y con su aparato ideológico de prensa, ¿sí? Para proyectar esta idea de unos buenos, ¿sí? Que sostienen la libertad, donde está Estados Unidos a la cabeza, etcétera, etcétera, versus la autocracia de Putin. Y con esto no queremos decir que Putin no sea un referente muy claro de un esquema, ¿sí? De un régimen político autocrático. Indudablemente lo es. ¿Pero qué es Ucrania? ¿Dónde están las democracias? ¿Qué pasa con los líderes occidentales? ¿Sí? ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Hasta qué punto, digamos, sostiene una democracia real, efectiva? ¿Sí? ¿Y qué es todo eso que esconden? Porque en todo eso que esconden encontramos buenas partes de las causas de este conflicto. Creo que fue Maquiavelo el que lo dijo, espero ser fiel en la cita, porque lo leí o lo escuché por ahí, que responsables de las guerras no son quienes las impulsan, sino quienes no hicieron todo lo suficiente para evitarlas. Por supuesto que aquí la mirada crítica está puesta sobre Rusia, pero pareció que Rusia tomó este camino porque no le quedó otra alternativa. Es pregunta.
Mira, por supuesto que es muy pertinente, ¿no? La máxima esta de Maquiavelo, y te la complementaría con otra, que es una máxima o sea, que es básica, ¿no? Yo, digamos, siempre la introduzco, o sea, digamos, la trabajo con mis estudiantes, porque hay que pensar la guerra desde un lugar de quiénes las conforman, las hacen, las proyectan y quiénes las llevan a cabo, ¿no? ¿Quiénes las hacen? Gente que se conocen muy poquitos, muy poderosos, que se conocen muy bien entre ellos y se odian mucho. ¿Y quiénes las hacen? Un montón de gente que ni se conocen entre ellos y ni se odian para nada, ¿sí? Esa es la conformación, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver, entonces, como bien decís, dónde hunde las raíces en un conflicto de este tipo, las guerras. Y hunden sus raíces en, digamos, en los impulsos y en los impulsos más sutiles y menos visibles. Entonces, claro, por supuesto que lo visible es la invasión de quién invade. Ahí está Rusia, ¿sí? Pero bueno, entonces, ¿por qué invade? Bueno, invade y a partir de esa invasión, digamos, tenemos que tirar el hilo y descubrir que hay impulsos, ¿sí? Que hay quienes han, de alguna manera, empujado esta guerra, ¿sí? Y esta guerra, por lo menos, la vemos empujar desde 2014-2015 en adelante, ¿sí? Con el conflicto de Crimea, con y por tanto la anexión de hecho por parte de Putin, de Rusia, pero a partir de ello los acuerdos incumplidos de Minsk y tirando para atrás, ¿sí? El incumplido acuerdo de hecho entre el expresidente de Estados Unidos, George Bush padre, y Gorbachev, ¿sí? Cuando está prácticamente a punto de disolverse la Unión Soviética y se garantiza esa franja de seguridad donde la OTAN no debería limitar con el territorio soviético en ese momento, ruso, ¿sí? Y eso se incumple y la franja de seguridad, digamos, cada vez es más corta, más chiquita, más chica. ¿Y en qué terminamos? En que Rusia toma una determinación, dice hasta acá. O sea, Ucrania es el límite, ¿sí? Más allá de otra serie de razones que tienen que ver con recursos estratégicos. Hemos hablado en otro programa contigo sobre la cuestión del gas, ¿sí? Sobre la cuestión de los recursos energéticos, pero acá las alarmas saltan a partir de entonces, ¿no? Pero fijémonos una cosa, ¿no? En la hipocresía y el cinismo de los líderes occidentales, que por cierto son líderes muy bajitos, muy chiquitos, ¿no? Digamos, ya no quedó ni Merkel en Alemania, ¿no? Y juegan a varias partidas simultáneamente. Juegan la partida de los recursos, hemos dicho, ¿no? Insistido en los negocios de Gazprom para la construcción del Nord Stream 2, el famoso gasoducto que pasa por debajo del mar Báltico, el NDS2, donde participan digamos, empresas alemanas, capitales austríacos, ¿sí? Donde participan primeros ministros, ¿sí? Como Fillon, ¿sí? de Francia, como Schröder de Alemania, y juegan a eso, ¿sí? Mientras denuncian a Ucrania y la han desfinanciado a Ucrania, ¿sí? Porque con ese emprendimiento Ucrania deja de ingresar por lo menos $2.000 millones anuales, ¿sí? De los cánones que cobraban por los gasoductos que pasaban por su territorio, ¿no? Entonces, mientras lloran por Ucrania, ¿sí? Hacen negocios con Gazprom y con Rusia. Y paralelamente, digamos, tratan de mejorar su poder negociador con Rusia, ¿sí? Impulsando la incorporación de Ucrania a la OTAN. Aprovechan podemos decir, casi inexistente democracia que hay en Ucrania, ¿sí? Muy parecida a la de Rusia, si se quiere. Regímenes autocráticos, el golpe, ¿sí? Revuelta golpe de 2014, para alineados con un gobierno a partir de 2014-2015 pro-occidental, ¿sí? Poder limitar a Putin, poder encerrar a Putin y mejorar poder negociador. Bueno, todo eso junto nos habla de un doble rasero, ¿no? De un doble estándar y de un discurso muy cínico y muy hipócrita, ¿no? Me parece que son elementos a tener en cuenta. Esto me preocupa también, Guillermo, la escalada, ¿sí? La escalada, digamos, de esta cruzada en este partido River-Boca, con esta idea maniquea para recrear lo peor de la Guerra Fría. Y con esto quería referir una cuestión histórica que es muy básica. ¿Sabes cómo Estados Unidos explicaba teóricamente la Guerra Fría? La explicaba de una manera muy sencilla. Decía, bueno, esto tiene que ver con qué. Y bueno, con que nosotros, ¿sí? Tenemos que hacer frente a la agresividad soviética, ¿sí? Tenemos que contener a la Unión Soviética, que es agresiva.
Ahora, cuando vos haces la cuenta, cualquier cuenta que hagas de los conflictos armados bélicos que se han iniciado por lo menos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta el final del siglo XX, y casi cualquier cuenta que hagas, por lo menos el 80% de esos conflictos están iniciados con una participación efectiva y muy importante de los Estados Unidos. Bueno, hay que relativizar todo esto. Aquí parece que el rol de los Estados Unidos termina siendo de todo haber y nada debe, en el sentido que la escena bélica está lejos de los Estados Unidos. Europa va a sufrir las consecuencias, ya sea por la acción bélica o por la escasez de recursos, las está sufriendo, sube el precio del gas, mientras que da la impresión que Estados Unidos se consolida como líder de la OTAN. En este sentido, ¿no parece haber perdido la partida Putin? A ver, me parece que si lo analizamos desde el punto de vista de la estrategia política, evidentemente hay fallos por parte del análisis que hicieron en su momento y que tienen sobre la mesa Putin y su equipo, porque de una u otra manera, ¿sí?, esto termina fortaleciendo a la OTAN, que estaba en un periodo, si se quiere, en un momento de cierta decadencia. Le sirve a Estados Unidos para dar un manotazo de ahogado. Estados Unidos está mostrando la debilidad, pero aún en esa debilidad puede sacar un partido de un error, desde mi punto de vista estratégico, de parte de Rusia y de Putin, que por solucionar un problema táctico muy concreto, ¿sí?, que es esa franja línea defensiva, ¿sí?, está sumando, entre comillas, falsa legitimidad, pero legitimidad al fin, como se construyen en las legitimidades, ¿no?, políticas en este mundo actual, a lo que sería el bando occidental OTAN, digámoslo de esta manera, ¿no? Ahora bien, todos muestran sus debilidades, ¿no? Porque este despliegue, ¿sí?, digamos, de maniqueísmo que está generando el bloque occidental, la OTAN, Estados Unidos, países como Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, nos lleva a que, por ejemplo, en una universidad italiana hayan propuesto, ¿sí?, prohibir a Dostoyevsky por ruso. Seguramente lo habrás leído. Sí. En ese sentido, Damián, da la... Ni hablarlo del deporte, sí, ¿no? Sí. Y la censura de prensa, ¿qué tenemos para decir ahí? Porque, ¿por qué deberíamos...? A ver, hay una ex senadora nacional de Argentina, que ahora es diputada nacional, Rodríguez Machado, es de Córdoba, ¿no?, precisamente, que propuso directamente quitarle la autorización en la TDA a la cadena Russia Today, ¿sí?, RT. Ahora bien, eso es censura de prensa, y con el mismo criterio, con todas las invasiones, incursiones que ha hecho Estados Unidos desde Afganistán, Irak, Francia con Siria, con Libia. No deberíamos ir en contra no tendríamos que empezar a recortar la CNN, ¿sí?, las cadenas francesas. ¿Qué quedaría si aplicamos este rasero? Me parece que de parte del periodismo tiene que haber aquí una toma de posición, ¿no?, clara, a favor de la libertad de expresión. O sea, esto no puede llevar a que haya que censurar o clausurar medios rusos, ¿sí? Esto es pura guerra fría, en la época más, si se quiere, más tensa de la Guerra Fría, entre los años 1950 y pico, 60. Sí, ahora se ha acuñado, Damián, no sé si es para desarrollarlo, el concepto de guerra híbrida, ¿no?, que no solo se tiran misiles, sino que se actúa desde lo financiero, desde lo estrictamente económico, también desde lo comunicacional, desde lo social, sanciones que van desde las películas rusas hasta los equipos rusos de fútbol. Ese es un nuevo concepto que se inscribe en la historia de las tensiones mundiales que antes se expresaban en armas nada más, en territorios de combate, en batallas. Sí, a ver, creo que hay varias cuestiones aquí, ¿no? Por supuesto que esto está perfeccionado. Yo diría que más bien es un perfeccionamiento y le hemos puesto un nombre, ¿no? Pero todos estos elementos jugaron siempre, ¿no? Desde las tremendas campañas nacionalistas de la Primera Guerra Mundial. El nazismo en la Segunda Guerra Mundial fue un campeón, el fascismo italiano, ¿no?
la Guerra Fría ha dado muestras, todo el macartismo, la casa de brujas, por supuesto, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, en una Hillary Clinton, por ejemplo, que nos dice directamente, y nadie se ha horrorizado por esto, que hay que armar a Ucrania como se hizo con la insurgencia Mujahideen, ¿sí? Que expulsó al ejército soviético de Afganistán, se refiere a la invasión soviética de Afganistán de 1979. Ahora, con gente de este tipo está echando gasolina, ¿no? Al fuego. O sea, digo, acá hay responsabilidades muy grandes. Es una ex secretaria de Estado, no sabemos el lugar político que ocupa Clinton, el apellido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por supuesto, ahí están los medios, por supuesto que está lo financiero. Pero fíjate que lo financiero es muy complejo en este mundo actual, porque entre otras cosas, y yo coincido también con otros analistas, con Mariano Sarabia, con Pablo Webb, en el lugar muy importante que va a tener que jugar acá la diplomacia china, ¿sí? China está poniendo límites que no lo estamos viendo demasiado, digamos, con demasiada contundencia, pero son claros. Por ejemplo, frente a esta cuestión, digamos, de quitar a los bancos del sistema financiero ruso del SWIFT. ¿Sabemos lo que es el SWIFT? El SWIFT es como cuando vos tenés que hacer una transferencia internacional, son todos los números aparte, ¿sí? Que tenés que poner para hacer la transferencia internacional. Son todos los códigos, ¿sí? El código SWIFT, ¿sí? Si yo le tengo que hacer una transferencia internacional a lo que sea, necesito el código SWIFT de la cuenta. Bueno, si le quitas el código SWIFT, aparentemente no puedes hacer ninguna transferencia y no puedes operar, ¿sí? Bueno, China, de alguna manera, ¿sí? Le ofreció, ¿sí? Ya tiene a disposición Rusia, un mecanismo para eludir, ¿sí? La suspensión, digamos, del código SWIFT. Y entonces acá me quedo con una frase que dijo el ministro muy clara, del ministro de Economía alemán, que dijo, ojo con esta cuestión de las sanciones, hasta dónde apretamos el acelerador, porque tengamos en cuenta, dice, que no impongamos sanciones a Rusia que nosotros mismos no podamos soportar. Y acá está el talón de Aquiles de Alemania, ¿no? Su dependencia energética y también el entramado financiero y la dependencia con los negocios financieros rusos, porque Putin no es un enemigo de toda esta gente, no lo era, no lo es en cuanto a sus sociedades, ¿sí? Acá hay una disputa intracapitalista, indudablemente, ¿sí? Ahora, acá no hay malos ni buenos. Esto es lo primero a subrayar. Esto no es un River Boca, esto no es cuestión de poner banderitas. Ucrania no es la panacea de la libertad ni es una democracia, ni siquiera en términos como lo podemos entender nosotros, ¿sí? Bien, es lo más parecido, digamos, también a la autocracia rusa, en los mismos términos. Golpe de Estado, envenenamiento de Yushchenko, gobierno fuerte de Yanukovych, Yulia Timoshenko. Podemos hacer un análisis. No funciona la democracia en términos como, digamos, en términos occidentales como la entendemos nosotros. Entonces dejemos de crear panaceas, digamos, regímenes, digamos, que son víctimas. Acá las víctimas no son los regímenes, las víctimas son las personas, los seres humanos, los que evidentemente padecen, ¿sí? El horror de la guerra, y son las víctimas. Damián, en este escenario, ¿qué hay que esperar o qué lógica puede guiar los pasos de nuestro país? ¿En qué manera posicionarnos, más allá del cotilleo interno político de unos y otros que se ponen a uno y otro lado de la grieta? ¿Qué implica esta guerra para el futuro de la Argentina? Bueno, esta guerra para el futuro de la Argentina como para el futuro del mundo pone al mundo en una situación de crisis. O sea, las guerras de este tipo, conflictos, digamos, que son centrales a cómo se dirime el poder en el mundo, lo que hacen es generar una complicación económica y financiera que se agudiza en etapas de economías que están muy interrelacionadas, o sea, en etapas con una economía globalizada. Evidentemente, el primer efecto es una subida muy importante de la tasa de interés internacional de referencia. Entonces, lo que se encarece es el financiamiento. Se encarecen, por supuesto, los commodities, pero se encarecen también los bienes energéticos. Sí, Argentina, dependiente, hiperdependiente de financiamiento, muy dependiente de bienes energéticos, evidentemente el impacto es muy fuerte. La única ventaja en términos económico-financieros que podrían tener es el mejoramiento de los precios de sus exportaciones, que son commodities agropecuarios. Pero tenemos, digamos, el clima, digamos, parece que o sea, las señales del cielo no las tenemos a favor, ¿no? Entonces ahí tenemos la sequía. Bien, el balance no es positivo. No es en absoluto positivo, sobre todo porque Argentina es hiperdependiente del financiamiento externo, y esto complica, ¿sí? Nuestro financiamiento. Claramente, en un momento que está la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que es otro capítulo aparte, ¿sí?
Pero evidentemente el enrarecimiento digamos, y la complicación, ¿sí?, del clima financiero internacional, Argentina la perjudica y mucho como un país dependiente que es, ¿sí? En el marco del capitalismo global hiperfinanciarizado, que es el marco de nuestras, digamos, de nuestras relaciones económicas. Ahora bien, eso por un lado. Después, el tema de la diplomacia argentina es la falta de una política de Estado. Argentina no tiene, hace mucho tiempo no tiene una política de Estado. Falta, digamos, retomar, digamos, ese marco de acción autonómico, que no quiere decir autarquía en absoluto, en donde se pueda, digamos, tomar una posición en donde lo que priman son los intereses del país en función de lo que está pasando. Perdón, la interrupción también. En el gobierno de Macri parecía haber un claro principio de alineamiento con los Estados Unidos. Argentina, en este gobierno, pareciera dudar en qué lugar oponerse, en qué lugar ponerse, no oponerse. ¿Esa duda es virtuosa o defectuosa? Las dudas no son nunca virtuosas en política internacional. ¿Sí? Tampoco los posicionamientos exacerbados, sin reflexión, ¿sí? Más para un país, digamos, dependiente, un país que no es central, ¿sí?, como es el caso de la Argentina. Indudablemente, ambos perfiles son negativos para la Argentina. Ahora, y lo está viendo en las declaraciones, ¿sí? Cartelitos, ¿sí? Ucrania, ¿sí? Banderas de Ucrania, versus una interna en el oficialismo, con unos sectores, digamos, pro-neutralidad, pro-rusa, ¿sí?, entre comillas, que hay que analizarlo, un sector, digamos, podría ser el de Alberto Fernández, pero que tampoco es muy claro, ¿sí?, de tener una posición algo más autonómica, pero sin declaraciones tan estridentes. Fijémonos un tema que creo que es claro, ¿no? O sea, las derechas han, digamos, recreado, digamos, esta idea, digamos, del partido de fútbol y el posicionamiento en el bando occidental para estar con los ganadores, esta idea River Boca propia de la Guerra Fría. Se han, digamos, tirado a la piscina en este sentido. Y en este sentido es cuando yo hablo de la política esta banal, casi tilinga, ¿no? De cuando Bullrich te dice que hay que ir un grupo de dirigentes del mundo a posicionarse ahí en territorio y ponerse como una barrera humana. Esas sobreactuaciones son terribles, ¿sí?, para un país, digamos, como Argentina, además. Pero del otro lado también hay una, si se quiere, pseudo izquierda malentendida, ¿sí?, que entiende y toma ese famoso mantra que es tremendamente tóxico, te diría, y parte del hipertacticismo feroz que tiene la política argentina, que todo es táctica, que nunca tenés estrategia, todo es táctica, que te lleva a ¿qué? Te lleva a pensar que el enemigo de tu enemigo es tu amigo, ¿sí? Y bueno, y esto conduce a lugares también muy perjudiciales, ¿sí? Entonces estamos tironeados entre esos dos lugares y allí vemos, digamos, la posición argentina, la falta de una política de Estado. Para finalizar, Damián, ¿se puede, aunque sea contrafáctico, especular sobre el día después de la guerra? ¿Hay un día después de la guerra que hoy podamos avisorar? Porque incluso se están blandiendo los tambores del uso de armas nucleares. Muchos utilizan, como muchos otros términos, hasta dejarlos vacíos de significado. Vamos hacia la Tercera Guerra Mundial, no teniendo dimensión de lo que ello implica. Desde el esfuerzo de ustedes, digo, ¿ese escenario se puede establecer? Mira, te voy a contestar con una metáfora. Hay mucho humo de pólvora y el humo de la pólvora no te deja ver, ¿sí? Y es lo que pasa en las guerras. Está lleno de fake news, está lleno de esto. Te acordarás, Guillermo, vamos ganando, ¿no? El gerundio ese terrible, ¿no? Que lo conocemos del 82, ¿no? Hay mucho de esto. Vos tomás, digamos, los medios de comunicación centrales, occidentales, del país en España, Le Monde, en Francia, que yo te Guardian, tomás, y todo es, digamos, a Rusia le va pésimo. Bueno, y esto no es tan así, primera cuestión, ¿sí? A mí me cuesta ver el día después, ¿sabes por qué? Porque me aterra la irresponsabilidad
la bajeza, la pequeñez política de los líderes occidentales, con esto que decimos de la gira de Clinton, que te dice hay que armarlos a los ucranianos como si fueran los mujahidines. Bueno, con esto es muy difícil la salida. ¿Sí? Con líderes de este tipo, con el cinismo, con la hipocresía, que hacen negocios por debajo de la mesa y no tan debajo, y por otra parte blandean banderas ucranianas, ¿sí? Donde ahora la incorporación a la Unión Europea parece que es un pase sin calificación directo, donde tantos países tardaron años y años para ver si calificaban. Yo creo que los turcos deben estar muy preocupados con esto, porque vienen queriendo entrar a la Unión Europea, ¿sí? Tratan de presentar carpetas, y bueno, y nunca pasa, nunca califican. Ahora parece que Ucrania podría calificar en 2 minutos, ¿sí? Bueno, todo esto en donde se desvanece el derecho internacional, donde las normas se vuelven plásticas y donde los intereses, ¿sí? Los intereses capitalistas y los intereses más mezquinos, ¿sí? Se imponen por sobre la vida, por sobre los grandes valores que hacen a los derechos humanos. Con todo esto me resulta muy difícil, con este humo de pólvora, poder ver ahora una salida posible. Damián, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que ocurre en Europa entre Rusia, Ucrania y la OTAN, pero también por ayudarnos a entender lo que nos puede pasar a nosotros en estos escenarios de reconfiguración de la geopolítica global. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, Guillermo. Que sigas bien. El catedrático doctorado en Salamanca, Damián Antúnez, haciendo referencia a la guerra que estamos viviendo. Nos encontramos en una próxima entrevista. Gracias por estar ahí. Así son las cosas.